Saludos de nuevo, mis amigos. Qué agradable volver a encontrarnos en Conociendo al Salvador, nuestra cita para investigar lo que tiene que decirnos Dios a través de la revelación bíblica de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de entrar en una relación especial con Él. Soy su facilitador, Julio César Labrador. Y hoy veremos la segunda parte de un estudio titulado La razón de un Salvador. Pero antes me gustaría recordarles brevemente lo que el último episodio nos permitió vislumbrar. Estuvimos hablando del triste día en que la familia humana perdió la armonía de una relación perfecta con su Creador y decidió escuchar a la serpiente y sus engaños. Descubrimos también que ese animal fue tan solo un medio usado por Satanás, y su gran mentira fue que desobedecer a Dios y comer del árbol no haría que el ser humano muriera, sino que le daría la sabiduría del Creador. El primer resultado fue adquirir por experiencia el triste conocimiento del mal y también experimentar vergüenza y miedo. Pero no sería lo único. Por eso hoy continuaremos nuestro análisis. No olviden que nuestra metodología es sencilla: dejar que la Biblia nos permita resolver nuestras preguntas. Lo primero que deseo enfatizar es el hecho de que el ser humano era perfecto en todo sentido. Sus inclinaciones naturales eran servir y obedecer a Dios, y para rebelarse contra Él tenía que tomar una decisión en contra de todo eso. Por eso iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué se había dicho con respecto a comer del árbol? Lee conmigo Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por su parte, Génesis capítulo 3, versículo 4 añade: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estas son dos declaraciones contrarias. Solo una podría ser verdad, mientras que la otra necesariamente sería mentira. Alguien estaba engañando al ser humano. O era el Creador o era la serpiente. Eva conocía a Dios. Él le había dado un hogar en este planeta, una misión y una razón de ser. Quien quiera que estuviera hablando por medio de la serpiente era un aparecido en la historia de la humanidad de quien no habían recibido absolutamente nada. La lógica nos dice que debido a su relación con Dios, Adán y Eva debían confiar en Él y desconfiar del ser generador de dudas. Su intelecto perfecto debía llevarlos en esa dirección. Pero para tomar la decisión que implementaron al final, tuvieron que actuar en contra de lo que eran por naturaleza y desconfiar de aquel que les había dado todo. Una vez la mujer desconfía de Dios y le cree a la serpiente, toma su decisión y realiza su acto de rebeldía y desconfianza: comer del fruto prohibido. Su esposo la sigue, y esto desencadena una serie de consecuencias que iniciaron con la vergüenza por su desnudez y el querer resolverla con delantales de hojas. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Leamos Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora Dios viene a buscar al hombre y su mujer, y ellos se esconden de él porque le temen. Es increíble lo que causa la rebelión: miedo de quien lo único que había hecho era amarlos y proveer para su felicidad. Eso nos pasa siempre que desconfiamos de quien conocemos y hacemos caso a quien recién se aparece en nuestra vida. Este párrafo bíblico resume la dirección de Dios hacia nosotros y viceversa. Él nos busca y nosotros le huimos. Adán le contesta a Dios que se escondió porque le tuvo miedo,
ya que estaba desnudo, a lo que su creador le pregunta si había comido del árbol prohibido. ¿Cómo le contesta Adán? Leamos el verso 12 de Génesis 3. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí la fuerza de la respuesta no es tanto que él había comido, ni siquiera que la mujer le dio de la fruta, sino la mujer que me diste por compañera. Es decir, que en última instancia, Dios, para Adán, fue el que tuvo la culpa por haberle dado esa esposa. Adán no fue el único que se autojustificó culpando a Dios. Génesis 3:13 muestra la actitud de la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En otras palabras, la culpa no es mía, yo solo soy una víctima de la serpiente que tú creaste. El verdadero culpable eres tú, que sabiendo todo, hiciste ese ser malvado. A partir de entonces, para el ser humano, todo lo malo que pasa en este mundo resulta siendo culpa de Dios, porque Él permite que suceda. Nos olvidamos del libre albedrío, de las decisiones, de nuestra responsabilidad. Lo que sigue en el relato es lo que ya leímos en el episodio pasado sobre la serpiente. El aborrecimiento que sufriría por parte nuestra y su movilidad por arrastramiento. Pero cuando Dios deja de hablarle al animal y se refiere a quien la estaba usando, hace una declaración que se convierte en la primera promesa a la raza humana, incluso antes de decirnos Dios las consecuencias de la mala elección que habían tomado. ¿En qué consistió esa promesa de Dios? Leamos la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad, dice Dios, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le está hablando a la serpiente. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa tiene que ver con una enemistad. En hebreo la palabra usada es eibá, que significa hostilidad. Habría una hostilidad continua entre la serpiente y la mujer, y entre la descendencia de la serpiente y el descendiente de la mujer, como lo deja ver la gramática de ese idioma. Obviamente no estamos hablando de una hostilidad entre la raza humana y las serpientes, sino entre los seguidores de Satanás y una persona que nacería del vientre de una mujer, pero que terminaría con despedazar la cabeza de la serpiente antigua, aunque ella en el proceso le mordería el calcañar con el que la pisaría. La pregunta lógica aquí es: ¿quién sería ese ser humano a quien se le llama el descendiente de la mujer? Afortunadamente la Biblia lo dice. Lee conmigo Gálatas capítulo 4 versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La conexión entre el descendiente de la mujer, de Génesis 3, y el Hijo de Dios, nacido de mujer, de Gálatas 4, es directa. Indudablemente se trata de la misma persona. Un versículo es la predicción y el otro es el cumplimiento. Adán y Eva comprendieron que un hijo de ellos iría a desmantelar el estrago que el manipulador de esa serpiente había instigado. Sin embargo, lo que en ese momento no era claro fue que ese hijo de mujer era también hijo de Dios. El Señor les estaba dando el evangelio por primera vez. Les estaba prometiendo que serían rescatados y que el medio iba a ser uno de sus descendientes. ¿Cómo sería aquello? Lo veremos en unos momentos. Pero ahora observemos las consecuencias que la rebelión traería sobre la humanidad. ¿Qué le dijo Dios a la mujer y al hombre? Leamos Génesis capítulo 3 versículos 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aparecerían cosas para las cuales no fueron creados los seres humanos ni este planeta. Por ejemplo, el dolor, no solo a la hora de dar a luz, sino en todos los aspectos de la vida. Y la desigualdad, ya que el plan divino era que el hombre y la mujer se enseñorearan del mundo, pero ahora los hombres buscarían someter a las mujeres, como sucedió por milenios y aún ocurre en muchos lugares, así como todo tipo de deterioro social. La tierra sería abominable, su capacidad de producción se iría deteriorando y la naturaleza originaría espinos y cardos, elementos que no estuvieron hasta ese momento. Aparte de esto, el sustento no sería simple, sino que requeriría esfuerzo. Pero lo más triste de todo es que tendríamos que experimentar la muerte y volver al polvo, algo para lo cual no fuimos creados. Además de este texto, te preguntarás, ¿hay otros que ratifican que la muerte es consecuencia de la entrada del pecado? Miremos lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como puedes ver, el pecado produjo la muerte, no solo de Adán, sino de la raza que representaba. Sin embargo, aunque el siguiente versículo ratifica lo dicho hasta ahora, tiene un final lleno de esperanza. Leamos por favor Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Definitivamente el pecado introdujo la muerte, pero aquí aparece algo que se le denomina la dádiva de Dios, gracias a la cual podemos recibir vida eterna, es decir, llevarnos de regreso al estado original con el que fuimos creados. ¿Cómo puedo saber con exactitud qué es la dádiva de Dios? Esta respuesta es absolutamente sencilla, ya que el versículo más conocido de la Biblia lo señala. Se trata de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como puedes ver, los términos son muy semejantes. Dios dio, una referencia a la dádiva, y vida eterna. Pero además se nos aclara que esa dádiva es una persona, su Hijo unigénito. ¿Recuerdas que habíamos dicho que la simiente de la mujer era a su vez Hijo de Dios? Pues aquí tenemos la manera como la serpiente iría a ser exterminada. El Hijo de Dios, encarnado en el vientre de una mujer y nacido como un ser humano, iría a tomar el lugar de Adán para representarnos y vencer donde éste había fallado. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Cómo nos salvaría el descendiente de la mujer? Tengo que admitir que el relato de Génesis 3 de la caída no lo dice de manera explícita. Sin embargo, tenemos implícitamente la información si sabemos decodificarla. Te invito a leer el texto más impresionante de este capítulo. Se trata del versículo 21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerda que había dos declaraciones contrarias. Una por parte de Dios y otra por parte de la serpiente en cuanto a la muerte por comer del fruto. Sabemos que Adán y Eva y la raza entera se volvió mortal y eso se extendió a todo poblador del planeta, ya sea animal o vegetal, aparte de los seres humanos. Dios estaba diciendo la verdad. Sin embargo, la declaración era: el día que de él comieres, hablando del fruto, ciertamente morirás. Pero eso sucedió, la muerte de Adán y Eva, cientos de años después. No obstante, yo quiero decirte, ese día hubo una muerte. Y fue la del animal o animales
que proveyeron sus pieles para los vestidos o túnicas que hizo Dios a Adán y Eva. El relato no nos dice qué tipo de animal fue. Sin embargo, el capítulo siguiente nos da una pista bajo la historia de Caín y Abel. Los dos relatos no están desconectados, sino que el escritor sigue una línea de pensamiento para proveer toda la información que necesitamos para ver las consecuencias del pecado y la rebelión y la promesa del rescate divino. Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5 nos dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desagrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí no se trata solamente del hecho de dar una ofrenda, sino de traer ante el altar la ofrenda por el pecado, algo de lo cual todo el Antiguo Testamento habla. Esa ofrenda era una oveja, específicamente un cordero primogénito. No resulta descabellado pensar que las pieles con que hicieron ropa a Adán y Eva pudieron pertenecer a uno o más corderos sacrificados ese día en lugar de ellos. El animal inocente muere en su lugar y su piel cubre la desnudez, que fue el primer efecto del pecado en ellos. Es un intercambio de gracia que Dios hace, y al mismo tiempo es una representación del plan por medio del cual Dios los iba a rescatar. Por eso no es extraño que Juan el Bautista haya dicho de Jesús en ocasión de su bautismo lo que está en Juan capítulo 1, versículos 29 y 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estas dos declaraciones dicen que Jesús era a su vez el Cordero y el Hijo de Dios. Lo concerniente al Hijo ya lo hemos revisado en episodios anteriores, pero en cuanto al Cordero es algo muy significativo. Jesús es la ofrenda por el pecado, el cumplimiento de lo que aquel animal del Edén representaba. Él no solo murió en nuestro lugar, sino que nos vistió con su inocencia. En esto consiste la salvación, en que el ser humano estaba condenado a muerte y nuestra raza sería extinta. Pero Dios prometió que un nacido de mujer, y que también era divino, el Hijo de Dios, moriría en nuestro lugar, en lugar de nuestra raza, después de haber vivido la vida de obediencia perfecta que Adán y Eva no pudieron, y nos revestiría con esa vida llena de inocencia que nosotros habíamos perdido desde el Edén. La pregunta final es: ¿qué debe hacer el ser humano para recibir esa salvación prometida? Pues de eso se tratará nuestro próximo episodio. Por lo tanto, no te lo puedes perder. Por ahora, quiero dejar en tu mente que para rebelarse contra Dios, Adán y Eva tuvieron que tomar una decisión en contra de su naturaleza y que ese proceso debe ser revertido. Ahora resumamos nuestro análisis de hoy. Adán y Eva desconfiaron de quien les había dado todo para confiar en el ser que estaba usando a la serpiente y se rebelaron contra su hacedor. Con eso se apartaron de la fuente de vida y expusieron su existencia a la muerte, y no solamente ellos, sino todo el planeta que estaba bajo su cuidado. Su reacción inicial fue apartarse de Dios y tenerle miedo, aunque Él les proveería una vida de escape. Sin embargo, entre tanto, las consecuencias vendrían: deterioro, dolor, desigualdad y muerte. Debido a esa catástrofe, necesitábamos como raza un Salvador, que se vislumbra en los vestidos que cubrieron la desnudez de Adán y Eva, los cuales fueron provistos por un animal inocente que murió el día que ellos debieron haber muerto. Tal animal era solo un símbolo que representaba al descendiente de la humanidad y a su vez Hijo de Dios, que moriría en nuestro lugar
y nos cubriría con su inocencia, dándonos acceso de nuevo a la vida eterna. Si esto no nos conmueve, no sé qué otra cosa pudiera hacerlo. Es por eso que te invito a que le digas a Dios en el momento en que lo sientas, que agradeces todo lo que hizo en Cristo para devolver tu vida al plan original. Déjame a mí hacerlo ahora. Gracias, Dios mío, por no dejarnos sin esperanza en este mundo. Ya que tu propósito es restaurar por completo esta humanidad, yo me entrego a ti para que lo hagas conmigo. Bueno, mis queridos amigos, me despido ahora de ustedes. Los invito a nuestra próxima entrega de Conociendo al Salvador. Te envío un abrazo sincero y que el Señor te bendiga.